Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana ya de sábado 11 de julio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco, por supuesto, el favor de su atención, que me acompañe a lo largo de esta hora en la que le llevaremos información muy importante de la que se ha registrado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y lamentablemente, pues tiene que ver con una nueva información. El día de ayer le hablaba yo de la Organización Panamericana de la Salud, quien hablaba de una proyección en cuanto a datos y estadísticas de las que ha manejado no solamente México, sino algunos otros países que no muestran una proyección real de lo que ha sido la enfermedad de coronavirus en México y en el mundo. Y bueno, pues hoy nuevamente la Organización Mundial de la Salud da a conocer datos precisamente que hablan de esa proyección que no era la real. Y así es, efectivamente, los Estados Unidos, también Brasil, la India y Sudáfrica son los países que en estos momentos estarían registrando una cantidad pues incontrolable de casos de la enfermedad de coronavirus. Sin embargo, no todo está perdido, porque la Organización Mundial reitera que la única forma de evitar esta cadena de contagios que se ha vuelto a resurgir en aquellos países en donde afortunadamente ya había pasado esta etapa de ola de contagios y que luego de volver a la nueva normalidad no se han apegado los ciudadanos a cumplir con estas normas, bueno, pues asegura que la contingencia, el hecho de no salir, de guardar estrictamente las medidas de las cuales la autoridad se ha encargado insistentemente de decirnos a todos y cada uno de nosotros, como es el quédate en casa, el uso de cubrebocas, sana distancia, una distancia de 1.5 metros a 2, para evitar esta ola de contagio, lo mismo de no concurrir a sitios donde la carga viral es fuerte, y ya nos han dicho que los mercados, los supermercados, los bancos, en fin, todo aquel lugar en donde sea un medio donde se dé una aglomeración y exista gente que no use cubrebocas, que no porta, o si lo usa no lo porta correctamente, bueno, pues ahí es una forma de adquirir el contagio con una mayor facilidad. La Organización Mundial de la Salud advierte este incremento de casos de COVID-19 en los países que ya le mencioné, y a la fecha, tan solo en una semana de monitoreo que ha llevado a cargo esta organización, bueno, señala que se han dado a conocer el reporte de 228.102 casos. Repito, estos concentrados en Estados Unidos, Sudáfrica, India y Brasil. En lo que es el periodo de 4 de julio, fue el día con mayor número de número de casos, que se llegaron a 212.326 contagios, lo que señala precisamente un incremento importante en tan solo un día, el pasado 4 de julio, que fue letal para esos países reunidos, por supuesto, los números de casos. Así es que la única forma que ya está reiterando la Organización Mundial de la Salud de contener estos contagios es precisamente con las medidas que deben ser estrictas, las que señale el gobierno federal, el gobierno de los estados y también los gobiernos municipales. Pero en ese sentido tendrán que ponerse de acuerdo de tomar las medidas estrictas necesarias y urgentes que permita que esta ola, que este crecimiento en cuanto al número de contagios se pueda reducir, se apliquen las medidas estrictamente desde lo que es el transporte, lo que es las negociaciones locales o tiendas con actividades no esenciales que desafortunadamente, lo hemos dicho, están operando. Los comercios, también los comercios de farmacias y demás, en donde deben establecer las medidas estrictas de sana distancia, aun cuando estén en la cola o en la fila, como se le denomina. Y bueno, pues estas son las advertencias que ha lanzado hoy nuevamente esta Organización Mundial de la Salud. Y por el lado estatal, les comento que el día de ayer también fue un día de un gran número de fallecimientos en Veracruz, tan solo los registrados y dados a conocer por esa institución. Digo los dados a conocer porque a partir de ayer que se dieron otros
decesos lamentablemente en la región sur. Esos decesos van a contar para la próxima semana o van a contar para el día de mañana o pasado cuando lo registre el organismo de salud federal. En ese sentido le hablamos que hay 38 muertes el día de ayer y ya hay una cantidad de 1.963 muertes en el estado de Veracruz. Afortunadamente hay 7.348 casos que se han analizado, que han resultado negativos a la enfermedad, casi la mitad de los que se muestrearon, pero aún sigue siendo importante el número de casos que se registran en Veracruz Puerto, que ha llegado a una cifra de contagios positiva de 3.716 contagios. Le sigue precisamente también en cuanto a mayor cifra, Coatzacoalcos con 1.073 ya casos positivos, 843 Córdoba, 702 Poza Rica, 613 Jalapa, está también Minatitlán con 537, está Boca del Río con 414, 360 Orizaba, Tuxpan con 326, la zona de Actopan está con 259, la zona de San Andrés Tuxtla, donde ha tenido también un crecimiento muy importante en cuanto a fallecimientos, ya está en 239 y le sigue también la zona en la parte centro del estado, que es Tuxpan. Así que pues estamos teniendo un crecimiento también importante y exponencial en estos municipios del estado de Veracruz, y es lo que da a conocer precisamente anoche la Secretaría de Salud Federal, quien además reitera que a partir de este próximo lunes 13 de julio será obligatorio que los ciudadanos y ciudadanas porten el cubrebocas como debe ser en las unidades de taxis y de transporte urbano. Se van a realizar operativos que permitan hacer, primero que nada, la conminación a estas personas, a que lo porten, a que lo usen, pero tengan un uso adecuado con el mismo. Esto con el fin de evitar esta ola y cadena de contagios. Si hay alguna necesidad de salir por cuestiones de trabajo, lo entendemos, pero deberán apegarse estrictamente a las normas que está marcando, que reitera insistentemente por todos los medios, tanto televisivos, radiofónicos y demás, como los medios impresos, la Organización Mundial de la Salud por un lado, la Secretaría de Salud Federal y también la Secretaría en los respectivos estados de la República. Así es que las cifras también en Veracruz están teniendo un crecimiento muy importante y hay que hacer caso, porque si no esta ola de contagios puede volverse incontrolable y que se desborden. Sobre todo, lo más importante, que no existan unidades médicas, que no existan las camas suficientes o los insumos necesarios para poder prestar la atención que requieren. Muchas personas desafortunadamente han muerto en sus casas porque no les han podido tener una cama en donde ellas sean atendidas en los hospitales. Esa es la situación que se ha generado con la mayoría de los casos, no solamente aquí en Coatzacoalcos, sino de otros casos que se han presentado en el país y en donde vemos a través de imágenes de video cómo la gente muere dentro de sus vehículos o muere entrando al hospital o en las puertas de la misma institución médica. Por otro lado, fíjese que la Secretaría de Educación Pública en México, a través del subsecretario de Educación Federal, Marco Bucio, dio a conocer que definitivamente el 10 de agosto no será el día en que los estudiantes reanuden las clases como se tenía contemplado, y esto en virtud a esta cadena de contagios tan alta que se está teniendo en la República Mexicana. Se pensaba que los municipios con un menor número de casos de la enfermedad de coronavirus pudiera retornar el 10 de agosto. Sin embargo, ayer se reiteró que no será posible y que se va a postergar porque se debe garantizar que tanto alumnos como maestros estén retornando a clases con el semáforo verde y no con un semáforo naranja, que indicaría que estos contagios son leves. Estaríamos hablando de la necesidad de que estos alumnos y maestros retornen ya cuando se tenga una nueva normalidad, o al menos con un menor número de casos. Y esto en estos momentos es realmente imposible, aunque nosotros quisiéramos decir lo contrario. Es imposible que se pueda lograr ese éxito
porque hay una cadena de contagios tan alta que impediría que los alumnos retornen el 10 de agosto como inicialmente se había contemplado. No se va a exponer a los alumnos ni a los maestros a retornar el 10 de agosto y por el contrario, la Secretaría de Educación Pública ha reiterado la importancia de que una vez que el semáforo esté en verde y los alumnos puedan retornar a clases, lo van a hacer y lo deberán hacer mediante las medidas estrictas de salud que la autoridad señala. Y estas son, insistentemente, el lavado frecuente de manos, es decir, que las instituciones de educación están siendo combinadas junto con las autoridades de los municipios y de los estados a que los salones, a que las áreas de los patios y en la propia institución, en los sanitarios, cuente con agua. En algunos de los casos cuentan con los sistemas, cuentan con las llaves, pero no tienen agua y será necesario que una vez que esté en semáforo verde en algunas partes del país o el país completo, si se pudiera y si pudiéramos cumplir con estas medidas, bueno, una vez que se retorne a clases, los alumnos deberán tener agua y jabón. No deberán usar gel en el caso de los alumnos, esto porque es más importante hacer un lavado frecuente de manos y no utilizando gel, que en ocasiones, bueno, se vuelve quizá para quienes no somos tan nacidos a usar el gel, a tener problemas en la piel. Sin embargo, es más efectivo el uso del agua con jabón. Esto lo ha reiterado ya la autoridad, por lo que se ha pedido que a partir de ahora los maestros, los directores, las escuelas y demás puedan iniciar con lo que es el pedir a las autoridades o hacerlo ellos a través de las sociedades de padres de familia, la instalación de estos sistemas de red de agua potable, la llave, colocar una línea para que cuenten los alumnos al momento de llegar a clases. Será únicamente necesario que utilicen agua y jabón y se está prohibiendo a partir de ahora, por esta información que da a conocer la Secretaría de Educación Pública, el uso de gel en las escuelas. Eso no será únicamente agua y jabón, y esta información, bueno, pues es la que se ha actualizado en las últimas horas y son los datos precisamente a través de una comisión de educación que se encargará de vigilar que estas instituciones educativas cuenten con agua y jabón exclusivamente y por supuesto los alumnos usando cubrebocas, la careta y demás que permitan y garantice que el resto de sus compañeros esté pues bien, que no exista ninguna cadena de contagios. Para eso será también necesario que los padres de familia puedan vigilar en sus casas que sus hijos no lleven ningún problema de cuadro gripal a las escuelas, porque si lo tienen, pues preferible que se queden en casa, que sean consultados por un médico y no que vayan a la escuela y se haga una cadena de contagios en donde puedan existir 2 o más alumnos que resulten contagiados de gripe y esto, bueno, tenga complicaciones. Hay que prevenir y en esa tarea es importante la labor que tendrán los padres de familia. Y por otro lado, fíjese que lamentablemente en la Ciudad de México, la jefa de cuidados intensivos del ISSSTE falleció el día de ayer. Se dio a conocer que esta joven enfermera Cecilia Carola Dugou murió debido a complicaciones propias de la enfermedad de coronavirus. Ella se encontraba a cargo de la unidad de cuidados intensivos del área de mujeres en el ISSSTE, allá en la capital del país, y lamentablemente falleció en la víspera por estas complicaciones, pero además porque recientemente el ISSSTE realizó a nivel nacional una protesta por la falta de insumos y la falta de entrega tanto de overoles, mascarillas, N95 y demás equipo que es necesario que nuestros médicos y nuestras enfermeras puedan contar en los centros de salud. El ISSSTE ha registrado una cantidad importante de casi el 5% del personal que ha fallecido a causa de la enfermedad de coronavirus por no tener los insumos adecuados. Y aquí reiteramos que los insumos adecuados no son las mascarillas quirúrgicas para entrar en esta primera línea de batalla, sino son las mascarillas N95, son los overoles, los gogles o lentes que permita que ellos estén, los gorros que permitan que ellos estén en esa primera línea de batalla equipados para evitar la cadena de contagios que se da al momento de tener un contacto paciente
con médicos o enfermeras, los cuales están ahí precisamente brindándoles el auxilio, brindándoles la atención médica. Y sin embargo, bueno, pues lamentablemente esta mujer ha tenido pues una situación difícil, complicación en su salud y finalmente el fallecimiento. Ella murió, era la jefa de cuidados intensivos, y a ese respecto la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la sección 44 allá en la capital del país se ha pronunciado porque el gobierno federal se preocupe y se ocupe en lograr que sea la distribución lo más urgente posible de la entrega de los insumos directamente al personal médico, tanto de enfermeras como de doctores. Así es que bueno, pues ahí se lo dejamos a las autoridades de salud federal, que se puedan otorgar no solamente en el área de hospitales generales, sino de otras instituciones, y que se garantice que el personal médico tendrá todo el insumo necesario, suficiente al alcance, para que ellos puedan entrar también con oportunidad a brindarle la atención a los pacientes. En algunas situaciones, al menos aquí en Coatzacoalcos, se ha podido constatar, se ha podido saber que los enfermeros, las doctoras o doctores y personal que está en la primera línea de batalla no puede entrar a tiempo a la atención de algún paciente en las áreas de MER o de cuidados intensivos porque no tiene el equipo a tiempo, porque hay que pedirlo todavía a la bodega, porque hay que esperar a que lo donen, porque la mayoría o la mayor parte del gasto que genera estos insumos son sufragados hasta el momento por los trabajadores del sector salud. Y esto, bueno, esto sencillamente no se vale porque se están exponiendo, están teniendo un gasto muy importante diario, no es un gasto semanal o quincenal, es un gasto diario porque va por medio su vida, su salud y lo más importante también la de su familia. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Dentro de un momento estaremos haciendo contacto con el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante que es la cobranza ilegítima en tiempos de COVID y todo lo que se genera. De eso nos va a hablar en su intervención el día de hoy el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Una pausa, volvemos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables. Quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea.
Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Ya tenemos listo al licenciado Juan Carlos Charleston Salina. Él es abogado y hoy nos va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la cobranza ilegítima en tiempos de COVID. Los saludo, licenciado Juan Carlos, muy buen día. Sí, muy buenos días. Efectivamente, Azucena, en estos tiempos de COVID se han realizado cobranzas ilegítimas y extrajudiciales que hostigan e intimidan a las personas en sus hogares, ¿sí? Estas personas, según nos han llegado correos electrónicos, llegan en motocicleta, uniformados, exigiendo sin ningún respeto a los deudores, intimidándolos, para que ellos cubran sus deudas, y los acosan semanalmente, ¿sí? Cuando tienen algunos 2 o 3 atrasos, hasta les colocan fotografías, sus imágenes en postes de alumbrado de ahí de la calle. Entonces esto sucede pues en diferentes lados del país, ¿sí? Desprestigian a los deudores para que les paguen, ¿sí? Y les cobran de una manera arbitraria, y este cobro es extrajudicial, al grado que a veces les cobran hasta 250 pesos por cada visita que realizan por realizar el cobro. Ahora bien, estas cobranzas son totalmente ilegítimas y las sanciona la ley, ya que dice la Constitución, esto es para los deudores que conozcan sus derechos, que las deudas de carácter civil no ameritan cárcel. Así lo dice el artículo 17. Dice, ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y también establece que nadie puede ser aprisionada por deudas de carácter puramente civil. También es un delito. El Código Penal aquí en el estado de Veracruz establece la cobranza ilegítima y refiere el tipo penal que al que tenga la intención de requerir el pago de una deuda y utilice medios ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, o quien funja como aval, porque también a veces a los avales los denostan para presionar al aval y le diga al deudor que pague, o quien haya servido de referencia para el préstamo, se le va a imponer una sanción de 6 meses a 2 años de prisión, y habla de una multa hasta de 300 días de salario mínimo. Entonces, para estos mismos efectos también se aplica para aquellas personas que utilizan documentos o sellos falsos o usurpan funciones públicas o de profesión, porque también lo que sucede es que le ponen poder judicial o poder ejecutivo, te pide que te pague, o sea, así realizan ese tipo de cobros de manera ilegal. Estas personas que son víctimas de estos hechos, o sea, los deudores que sean víctimas de estas personas que andan realizando cobranzas ilegítimas y sobre todo intimidando a las personas, pueden presentar su denuncia, su querella en la fiscalía de aquí de Coatzacoalcos o donde se encuentren, sí, porque como ya les dije, esto es un delito, y más en tiempos de COVID, en tiempos de la pandemia, que en verdad hay mucho desempleo, hay poco circulante, pues estas personas, en lugar de acudir a los tribunales, a los juzgados, a ejercer la vía legal que corresponda para
realizar el cobro, pues ellos van en motocicletas y presionan a las personas en sus domicilios para que paguen, y estas personas, pues no que no quieran pagar, sino que no tienen dinero para pagar en ese momento. Este es el tema, mi querida Azucena. Y entonces lo importante es de que también el ciudadano pues esté enterado de cuál es la ley que los asiste y que impediría que se lleven a cabo estos abusos, y en ocasiones pues se llega hasta los golpes. Nos ha tocado ver algunas imágenes de video cómo se realizan estos cobros, donde sabemos el trabajo que desempeñan estos cobradores o jefes de cobranza, pero definitivamente cuando se incurre en los golpes, en las agresiones y están las amenazas veladas, y de poner fotografías en las esquinas de sus casas o en los alrededores, pues esto sí realmente raya en una mala acción de estos cobradores. Sí, y es que a los cobradores son cobradores, los mandan a cobrar sus patrones, sus jefes. Pero hay excesos a veces, ¿no? Sí, hay excesos, y les dicen tienes que hacer esto, y tienes que presionarlo, y tienes que intimidarlo, y tienes que acosarlo. Inclusive andan en motos vestidos de negro, con casco, con protectores, con botas, con protectores en la parte de enfrente, de atrás, usan, ni se ven pues, porque cuando hablan con la persona andan hasta con pasamontañas cobrando. Sí. Y son trabajadores de la misma institución donde deben. Si tú te das una vuelta por la calle Zamora, nos damos cuenta que pues allá hay una oficina de cobranza de una empresa muy conocida aquí en Coatzacoalcos, y andan cobrando, y a veces la ciudadanía paga, pero ellos quieren que paguen todo de un jalón. Les exigen que paguen todo. Dicen, no, aunque me cobres interés, yo te doy una parte, pero les exigen que les paguen todo, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de situaciones de lenguaje agresivo, insultos, de hostigamiento, de intimidación y de amenazas, pues la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos. El que se sienta víctima, que vaya y presente su denuncia en la Fiscalía por el delito precisamente de cobranza ilegítima, que está tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz. Pues sí, dice por ahí un dicho, no debo no niego, pago no tengo, y además no son las formas de poder hacer estos cobros. Esos cobros regularmente son realizados por una empresa muy conocida, y en donde, bueno, ahí tenemos algunas imágenes que hacen estos citatorios urgentes. No sé si se ha tocado usted la oportunidad de tener esos citatorios, que ellos, como usted lo dice, ellos lo emiten, no son definitivamente de la autoridad que le compete conocer el caso, y bueno, pues hay ahí una situación, dicen, de demanda mercantil o demanda civil. Entonces, pues hay que ponerse pues muy familiarizados con el tema, con la acción, sobre todo con el delito que ellos incurren, ¿no? Para que no amedrenten a las personas, que definitivamente, como usted lo dice, licenciado, pues hay una situación de desempleo bastante difícil, la misma situación de la pandemia, que si se enferma, pues hace que tenga gastos que no estaban definitivamente contemplados, y que pues hay que esperar, ¿no? Yo creo que primero es la salud, y aunque debas, pero si no tienes, y en este caso si has quedado sin empleo, pues ¿cómo le vas a hacer? Sí, tienes toda la razón. En estos tiempos de la pandemia, pues hay gastos que se hacen de manera extraordinaria que la familia no tiene contemplado, y suceden este tipo de situaciones, se atrasan por la cobranza, un pago, 2 pagos, 3 pagos, pero la mejor opción es ir a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en la Fiscalía hasta pueden celebrar un convenio con estas personas, y ya no ya se fija una determinada cantidad de la deuda, y un convenio o algo. Primero es un delito que está prohibido por la ley, esta cobranza ilegítima, pero si quieren llegar a una mediación o a una conciliación, ahí mismo se puede llevar a cabo un convenio y ya fijar determinada deuda, porque después están cobre intereses sobre intereses sobre intereses, y si no pagan la suerte principal, pues menos van a estar pagando los intereses sobre los intereses, ¿no? Entonces, la idea es que las y los ciudadanos que sean víctimas de este tipo de actos realizados por este tipo de personas, por este tipo de empresas, ¿sí?
pues presenten su denuncia y no se dejen intimidar, que son personas que tienen dignidad y que no pueden estarles obligándolos o estarlos intimidándolos o estarlos ofendiéndolos, denostándolos, acosándolos semanalmente, y que acudan ante la autoridad para presentar su denuncia. El cobro ilegítimo es un delito. Pues le agradezco mucho que haya disipado estas dudas, licenciado, sobre todo porque si alguna gente de nuestro auditorio se encuentra en esta situación de manera involuntaria, puede acudir primeramente a efectuar una denuncia por este cobro indebido, en esta cobranza ilegítima, como se señala, y que se pueda firmar un acuerdo, ¿no?, para que lo dejen de molestar o de amedrentar estos cobradores, que sabemos y entendemos su trabajo, porque muchas veces dicen que les pagan según ellos por comisiones, y si no cobran, pues no pueden tener ahí la posibilidad de llevar el sustento a su hogar, pero no son las formas. Yo creo que hay formas para que se realicen este tipo de cobranzas. Le agradezco mucho, licenciado. Muchas gracias, Azucena. Feliz día. Igualmente, que tenga excelente día de clases, ¿verdad, licenciado? Así es, vamos a entrar ahorita vía remota a dar las clases a los universitarios. Pues muy bien. Gracias. Excelente día. Gracias, Azucena. Adiós. Pues bien, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, hoy hemos tocado con él el tema de cobranza ilegítima. No son muchas, afortunadamente, las tiendas que hacen este tipo de actos, pero pues sí, uno o dos que son en Coatzacoalcos las que realizan estos cobros de manera indebida, ilegítimos. Bueno, pues sí, ponen en caos, provocan problemas, inclusive pues de problemas graves entre familias o entre vecinos, en fin. Una de ellas es Electra, pues todo el mundo sabe que hace este tipo de prácticas, inclusive pues al señor Salinas nunca le ha interesado su personal, los tiene trabajando en estos momentos de contingencia, a todos cuando saben que no es posible hacerlo, pero bueno, ahí está la situación que le hemos planteado, y hoy pues afortunadamente el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas nos ha disipado algunas dudas. Si usted se ve en ese caso, pues acuda en este caso a la autoridad ministerial para que usted haga su denuncia correspondiente y deje que estos cobradores pues no hagan este tipo de acciones, ¿no? Que sabemos su trabajo y lo entendemos, pero no son las formas. Entonces luego los corren y ni siquiera le dan su salario completo, no le dan las prestaciones por los años trabajados, y en fin, ¿para qué te vas a buscar problemas cuando la empresa realmente pues no tiene o no te otorga ese apoyo hacia ti, tan solo con las prestaciones, tan solo con darte un día, o realmente saber si tienes algún familiar enfermo, o se pone solidario contigo? Entonces yo creo que aquí lo más importante es hacer su trabajo sin caer en excesos. Bien, fíjese que por otro lado, la Secretaría de Salud Federal está informando esta mañana que debido a estos datos que ya la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos había hablado, ¿se acuerda que hace un momento le dije sobre esta desproyección o esta proyección que no era real? Porque bueno, en los hechos muchos hemos visto casos y hemos sabido y no están contabilizados. Bueno, pues finalmente la Secretaría de Salud lo aceptó o no, pero no tiene la actualización de esta semana de cómo será el semáforo en los distintos estados de la República, y dice que hoy, sin caer en críticas, sin caer en descalificaciones, se pondrá a hacer la actualización. Ellos han dicho que los estados no envían la información correcta al gobierno federal y por eso viene la falla. Entonces ya hay ahí una responsabilidad en alguien o alguna situación. Queremos pensar que no es el Estado, queremos pensar que se están echando la culpa entre los dos, pero lo importante es rectificar el rumbo, porque esto va en contra de que se pueda determinar un semáforo naranja cuando realmente la curva de la pandemia no ha llegado ni siquiera a la mitad. El propio subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, nos está informando a través de las agencias de noticias el día de hoy que no hay una información real de la situación de la pandemia, que en algunos estados de la República la pandemia apenas va a la mitad.
Imagínese usted, y ya en algunos de los estados de la República estaban en semáforo naranja y se están registrando casos y aumentos muy importantes porque la población también no ha esperado a salir normalmente de estar encerrado o de estar resguardado, no ha esperado a salir de manera normal, sino lo está haciendo de una manera que lo hacía normalmente y ya no estamos en esa etapa. Entonces Hugo López-Gatell ha dicho que el día de hoy habrá una reunión para hacer la evaluación en este tema, y en ese sentido yo creo que los estados y los municipios a través de los órganos de gobierno deben analizar muy bien, porque algunos inclusive ya decían que esta semana se reanudaban las actividades laborales en algunos ayuntamientos o en algunos estados, y yo creo que lo deben analizar muy bien, porque el hecho de hacer una autorización sin realmente tener una proyección real de la situación que hay afuera, con esa movilidad de personas tan alto. Por cierto, Pepe Arana, tenemos unas imágenes ahí, no sé si salgan muy bien, me las enviaron el día de ayer ya muy noche, sobre la negociación Madison, que tenía una aglomeración de ciudadanos durante la noche, estando en pleno semáforo rojo Coatzacoalcos. Sabemos y entendemos de la situación tan crítica del sector productivo de la localidad, tanto de empresas, tanto de comercios como de restaurantes. En eso sí estamos muy de acuerdo. Es una situación difícil para todos, pero definitivamente se han registrado aglomeraciones importantes, y yo creo que, así como el día de ayer lo dije, es necesario la intervención de la Secretaría de Salud del Estado y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hacer recorridos nocturnos en este tipo de negociaciones, porque definitivamente no se puede seguir permitiendo que estos señores, amparados y diciendo que hay una situación de crisis en sus negocios, pongan en riesgo la vida de las personas, ni tampoco que las personas pues salgan a comer como estaban acostumbrados a hacerlos y abarroten los restaurantes. Sabemos que hay necesidades, sabemos que estamos todos cansados, pero no es el momento. Entonces, ojalá que este llamado que hacemos intervenga la Secretaría de Salud de Veracruz, intervenga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que están precisamente ya notificados que eso no puede ser posible. Ya los ayuntamientos se han cansado de decirles, se han cansado de hacerlos, pero yo creo que aquí ya es la parte de ellos, la parte de intervenir con sanciones, haciendo sus recorridos, sus operativos, y de aplicar la ley y de hacer que estos señores bajen sus cortinas, que esperen a que esta curva de la pandemia, como ya lo dijo el subsecretario de Salud Federal, que no va ni a la mitad, pueda tener. Gracias, Pepe Arana. Ahí vemos, quizá no se ve muy clara la imagen, se tomó lógicamente de afuera, de una distancia larga, pero podemos ver que no hay ni sana distancia y tampoco pues en ese lugar cubrebocas. Entonces se puede decir que hay una cadena de contagios ahí, como en todos los lugares en donde existen aglomeraciones. El día de ayer muy atinadamente el doctor, explicando muy bien ese tema, nos hablaba cómo se da. La carga viral se da en donde existen concentraciones, donde existe o puede existir una persona que tiene la enfermedad, que es asintomático, pero que la va reproduciendo, que la va llevando. Entonces son los bancos, son los restaurantes, son también los mercados, aunque se enojen mis amigos los locatarios del Morelos, son algunos centros comerciales que no guardan las normas, y somos los ciudadanos, son los que no usan los cubrebocas, los que llevan esa cadena de contagios, y la carga viral se da en estos sitios donde desafortunadamente no están cumpliendo. Y los hoteles, también es importante revisar los hoteles, porque en algunos casos las gentes que vienen o se hospedan ahí no están teniendo una actividad realmente que sea esencial para que puedan estar en esos hoteles. Ojo entonces también a la autoridad que le compete, y si no me equivoco y ya tenemos conocimiento, es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y con ellos vamos a tener que establecer un contacto en esta próxima semana para que nos hablen más a detalle de esta situación. Entonces ya concluimos que el gobierno de México ha aceptado que esta proyección no es real, que no hay datos realmente reales, porque en muchos de los casos los pacientes se han curado en sus domicilios, no han pasado de tener una fase crítica,
y eso ha permitido que ellos se curen en sus domicilios, así que datos reales ya no pueden existir en México, no los hay, inclusive en número de contagios y por supuesto tampoco en fallecimientos. Así que esperaremos esta tarde-noche cuando se pueda dar la actualización, pero de antemano decimos que no hay la posibilidad de que esta próxima semana se tenga ya salida, se puedan reanudar actividades laborales en las oficinas públicas y de gobierno, incluyendo los juzgados, porque no existen las condiciones para que se haga. Y quien actúe de una manera precipitada, como ya lo dijo la Organización Panamericana de la Salud, va a caer en un tipo de problemas, es decir, que se tengan estos contagios y como consecuencia más fallecimientos. Y bien, quienes parece ser que no se pusieron de acuerdo y que tratando de buscar la reelección de Martín Esparza, lograron realizar una asamblea, imagínese usted, una asamblea con la participación de cientos de gentes, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pues era impensable, pero se llevó a cabo allá en la ciudad capital. Martín Esparza fue reelecto nuevamente por otro periodo como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, el grupo disidente manifestó que va a interpelar, que va a interponer una controversia en virtud a que esto es un proceso amañado, es un proceso abusivo, porque aun cuando estaban en semáforos rojos se llevó a cabo y no estaba el 100% de la clase trabajadora a la que le correspondía decidir mediante su voto si Martín Esparza continuaría o no al frente de este sindicato. Es el sindicato de trabajadores electricistas. En ese sentido se habla que cerca de 15,450 electricistas tenían que votar. La planilla 1 fue la encabezada por Martín Esparza y como pues no había quórum, como no se informó en la totalidad, pero además no era necesario, no era urgente hacerlo, podría haber otro día, otra oportunidad. Sin embargo, pues sabiendo las condiciones y que la gente no iba a acudir, la gente sensata no iba a prestarse a ir a una asamblea cuando no están las condiciones, pues sencillamente ganó Martín Esparza, que representa la planilla 1 allí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y habrá impugnación porque dicen los disidentes que no es una forma muy democrática de llevar a cabo una elección, y además que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la necesidad de democratizar los sindicatos, pero con la participación, por supuesto, de la mayoría y no con una minoría, como pretende hacerlo Martín Esparza, quien ha sido reelecto, bueno, si es que finalmente lo llegaran a ratificar, pero ha sido reelecto de una manera espuria, no con la totalidad de la clase trabajadora de ahí de la Ciudad de México. Bueno, pues esta situación se dio. Impensable realizar una asamblea, imagínense, ¿a quién se le ocurre hacer esta situación o semejante cosa? Vamos a ir a una pausa y ya estaremos con ustedes en la recta final de este espacio de noticias. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3,000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100,000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo.
Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado.
herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, el día de ayer por la noche circuló la información de que Kamel Nasif, ¿se acuerda usted de este empresario conocido como el Rey de la Mezclilla, quien se encontraba señalado de hacer pues una serie de actos en contra de la periodista Lidia Cacho, entre ellas torturas? Bueno, se le ubicaba en Líbano, o más bien se le ubica en el Líbano. Sin embargo, la Fiscalía habría informado que habría sido detenido. No ha sido así. Las autoridades mexicanas han determinado buscar que esta persona sea detenido y extraditado a territorio mexicano para que responda por las acusaciones de tortura contra la periodista Lidia Cacho, quien habría editado un libro y quien durante un buen tiempo se dedicó a escribir sobre las acciones que Kamel Nasif y un grupo de empresarios mexicanos y políticos estaban vinculados con grupos de pederastas y que, bueno, pues cometían toda serie de delitos en contra de menores de edad, de tal manera que, bueno, esto le obligó a la periodista a huir del país y desde su exilio o autoexilio, ella redactó y difundió todas y cada una de las atrocidades que estos políticos mexicanos y estos empresarios cometían en contra de menores de edad y toda una red de corrupción que se daba para que estas personas no fueran detenidas. Sin embargo, a ubicarse a Kamel Nasif ahí en el Líbano, se ha empezado a también ver las posibilidades de que sea detenido y extraditado a territorio mexicano. Bien, por otro lado, lamentablemente tengo una mala noticia. Fíjese que estoy recibiendo la notificación de que la ex jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Micaela Zamora Blanco, esposa del doctor José Luis Liahut Bramardi, quien murió el pasado 20 de junio en Coatzacoalcos, ha fallecido. Ella se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Inicialmente, durante el fallecimiento de su esposo, el pasado sábado 20 de junio, se habría informado que ella habría también fallecido. Sin embargo, se trató de un error, porque ese mismo día también falleció otra ex jefa de enfermeras. No era la señora Micaela Zamora Blanco, sin embargo, en esta ocasión se confirma su fallecimiento debido a complicaciones propias de la enfermedad de coronavirus. Ella permaneció entubada en esta institución en la cual estuvo laborando y hoy perdió la batalla. Su esposo, el doctor José Luis Liahut Bramardi, se desempeñó como su director del Hospital Comunitario Regional, era urgenciólogo de esa institución y también perdió la batalla de la enfermedad. Permaneció entubado por varios días y finalmente complicaciones de coronavirus lo llevaron a la muerte. Hoy lo ha acompañado su esposa Micaela Zamora Blanco.
muy lamentable lo que ha acontecido. Nuevamente la familia Zamora, Liajut Zamora, se encuentra de luto ahora por la muerte de su señora madre. Descanse en paz. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio de noticias. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos llevado a ustedes en información. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo los invito a que también nos siga a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com, a través de nuestro Facebook Teresa Rosado o de nuestra fanpage Imagen Política. Y por supuesto que le llevamos la información actualizada de lo que acontece a nivel nacional, internacional, regional y local todos los días. Gracias por el favor de su atención. En esta ocasión el resto de la programación no estará en lo que es Imagen y Política por razones precisamente de que hay algunas situaciones por ahí de la red, pero yo los invito a que el próximo lunes esté con nosotros en punto de las 7 de la noche con información, con una servidora de noticias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, uso de cubrebocas obligatorio a partir del próximo lunes. Hoy el nuevo cierre de la zona centro, comprendiendo la calle Llave a Malpica, de Bravo a Colegio Militar, los alrededores de los mercados también habrá algunas restricciones de movilidad ya difundidas con oportunidad por parte del gobierno municipal. ¿Acaso usted a las recomendaciones para evitar y cortar esta ola de contagios? Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.